Buenos días, ¿cómo están? Buenos días a todos y Buenos todas. días, teacher. ¿Cómo estamos? Con nuevo brillo. ¿Cómo les fue en el examen? Bien, licenciado. Qué bueno, qué bueno. Ya todos saben sus notas. Bueno, estamos terminando un mes y ya prácticamente se nos van quedando nada más 4 semanas. 4 semanas de clase. O sea, esta y 4 semanas más. Clases más que todo. Así que hay que ya ir pensando en lo que vamos a hacer como actividad antes del tercer parcial, porque el tercer parcial va a ser a principios de junio. Así que la próxima semana vamos a hablar de esa actividad. Bueno, esta semana pues nosotros vamos también a siempre introducirnos en otros temas, en otros problemas, pero siempre vinculado con la pandemia COVID-19. Nuevamente quiero aclarar algo. De un tiempo para acá hemos estado hablando de la realidad nacional a partir de lo que es la pandemia, de la pandemia COVID-19. Y déjenme decirles que hemos diseñado eh, el programa a partir de este problema porque nos está trastocando la vida. Y si algo trastoca la vida de una sociedad, tenemos que hablar de ella y tenemos que hablar de cómo incide en las relaciones sociales, en los hechos sociales y en las acciones sociales. Por eso es que estos temas, pues, ustedes los van a ver pues, vinculados siempre con la pandemia. Por otro lado, quiero también decirles que es necesario que ustedes vayan ya como tirando líneas de cómo este tercer parcial ustedes lo van a enfrentar, ¿verdad? O sea que a partir de esta clase entra lo que va a cubrir el examen parcial número 3 o final. Entonces quiero que tomen muy en cuenta eso. Bien, entonces esta mañana pues vamos a hablar del impacto de la pandemia COVID-19, pero en lo político, ¿sí? En lo político. Y vamos a hacer pues una introducción a la problemática. Jorge Luis, ¿nos podría leer esta introducción, por favor, en esta diapositiva? Jorge Luis del lado. Buenos días, licenciado. Buenos días, Sí, Luis. Gracias. dice, introducción a la problemática. La pandemia COVID-19 y su irrupción histórica nos ha venido a demostrar la vulnerabilidad de la relación entre el ser humano y la naturaleza y cómo estas dos realidades vivas confluyen en una casa común Gaia, Gaia, o Gaia. Gaia, Gaia en lo que se configura como planeta Tierra, con el único detalle histórico que ha sido el ser humano y su modo de organizar su vida inteligente, el que ha causado ese desequilibrio inusitado y que ha venido a poner de relieve
o otros desequilibrios preexistentes a la presente pandemia. Y estos desequilibrios son de naturaleza económico, social, político, cultural y medioambiental, como expresiones de una crisis de larga data, por lo menos desde la modernidad europea, se configuró como paradigma civilizatorio a seguir por lo que se llama cultura occidental y que ya no tiene capacidad de responder y estar a la altura de las necesidades de la mayoría de la humanidad y que necesita un punto de inflexión y un alto en el camino. Muchas gracias. El compañero acá nos acaba de plantear en su verdadera dimensión el problema. Nos ha definido, Jorge Luis ha definido el problema. Fíjense que la pandemia COVID-19 no ha causado los problemas hondos, ¿sí?, que hemos sufrido como sociedad y como humanidad, sino que como otro elemento de la realidad vino como a desnudar, ¿sí?, a desnudar toda esa problemática. Entonces, pues, la relación entre nosotros mismos y entre nosotros y la naturaleza, bueno, están hoy como nunca configurando una crisis de relación, una crisis en la cual la pandemia COVID-19 es un resultado, no es una causa. Por favor, manejemos eso. De hecho, pues en este parcial que viene, vamos a tener que tratar ese problema. ¿Y cómo vemos eso? Si el COVID es una causa o es un efecto. Entonces, Jorge Luis nos leyó un término. Aquí lo estoy señalando. Casa común o Gaia. Gaia es madre tierra en indígena. Sí, en lenguaje indígena. Gaia quiere decir madre tierra, por si no lo sabían. Pero volviendo, o sea, nosotros pues venimos configurando desde mucho antes que apareciera la pandemia desequilibrio. Desequilibrios en lo económico, desequilibrios en lo político, desequilibrios en lo social. Así que la pandemia vino a desnudar, ¿sí?, vino a explosionar más, vino a complicar más la situación. Pues. Entonces de ahí que nuevamente podemos decir que la modernidad que ha influenciado nuestras vidas grandemente está en crisis, ¿sí? Está en crisis. Nuestra cultura occidental está en crisis también. Entonces necesitamos de un punto de inflexión tan necesario. Así que, de hecho, pues necesitamos aclarar algo. Esto de la noción de crisis de larga data. Quisiera que Michelle López, por favor, nos leyeras esta diapositiva. Michelle López. Sí, pues. Aclaración necesaria. La noción de crisis de larga data se refiere o se hace alusión a una civilización en crisis, cuyas causas y efectos se han venido registrando a través de la historia en distintos periodos y procesos en donde el sometimiento, el despojo, la imposición, la desigualdad y la exclusión provocada por unos pocos y su modo de producción y existir, capitalismo, sobre la mayoría de los pueblos y que han sido los mecanismos relacionales dominantes configurando crisis en lo económico, moral, espiritual y medioambiental natural y que exigen que nos inmutemos antes que sea demasiado tarde. Muchas gracias. Entonces, esta crisis de larga data tiene un fundamento, que es una crisis desde hace mucho tiempo, ¿sí?, hasta el momento actual. Y que esto se está configurando como una crisis civilizatoria, ¿sí? Crisis del agua, crisis económica, crisis alimentaria, etcétera, etcétera. Y eso tiene que ver con nuestra civilización, tiene que ver con nuestro estilo de vida. Pero
esto obviamente pues, se debe pues, a que unos pocos dominantes, ¿sí?, se han sobreponido, perdón, se han sobrepuesto, disculpa por esa inflexión, se han sobrepuesto sobre la gran mayoría de los países o de las sociedades a nivel planetario, ¿sí? Y entonces, ¿cuáles han sido los mecanismos relacionales? El sometimiento, el despojo, la imposición, la desigualdad y la exclusión, ¿sí? Entonces, veamos que esos han sido como los parámetros relacionales. Y eso ya está en crisis, ¿sí? Ya la gente no aguanta. Ya los pueblos no aguantan. Yo no sé si ustedes, ayer estaba leyendo una noticia bastante complicada en un periódico nacional, por cierto, que en la frontera entre Estados Unidos y México hay cinturones, cinturones o refugios de población, de migrantes, ¿sí?, que no hayan para dónde agarrar porque fueron expulsados, ¿sí?, al querer entrar a los Estados Unidos por razones humanitarias, o sea, pidiendo refugio, pidiendo asilo. Entonces, fueron rechazados y vueltos de nuevo a México. Entonces, se han quedado ahí en los sitios aledaños, ¿sí?, en los entornos. Entonces, ellos se han quedado en lugares en los cuales ellos están acumulándose y están convirtiéndose en verdaderos cinturones, ¿sí? Cinturones, entonces, o agrupándose. Mire, eso es terrible. Eso es terrible. Y en pleno siglo XXI, donde la tecnología y la ciencia están haciendo o están teniendo logros como nunca antes. Mire, la vacuna contra el COVID, por ejemplo. Mire, la vacuna contra el COVID no hubiera sido posible si no hubiera sido por el avance de la tecnología y de la ciencia. Pero a pesar de eso, vivimos humanamente, entre los humanos, vivimos en zozobra. Entonces, eso es necesariamente tenemos que señalar. Entonces, como estamos hablando del nivel de lo político, la incidencia de lo político, la incidencia del COVID en un nivel muy fundamental como es lo político, podemos partir del siguiente supuesto. Todo es político, aunque lo político no lo es todo. Ojo con eso. Todo es político, al menos en lo humano, ¿sí? La vida del ser humano, ¿sí?, engloba sustancialmente una función política. Ojo con eso. ¿Por qué digo eso? Porque nosotros, como especie, somos una colectividad, ¿sí? Pero más como especie, yo siempre que he estado trabajando con la asignatura, siempre quiero desembocar en otro nivel, ¿no? Pasar de la especie humana a familia humana, ¿sí?, que sería una categoría honda, profunda. ¿Qué significa una familia humana? Y entonces, hablar de familia es hablar de una colectividad. Y resulta que lo político, y esto no lo digo yo, sino que lo dicen las ciencias políticas, lo político es aquel aspecto humano que se refiere al bien común, ¿sí?, al bien común y no al bien individual. Resulta que un bien individual procede del bien común. Claro, eso hay que aclararlo. Entonces, nosotros tenemos una función pública, todos nosotros. Y esa función pública es trabajar, construir bien común, porque solo construyendo bien común
se pueden, como dicen, disgregar, se pueden derivar el bien individual. Por eso es que todo es político, aunque lo político no lo es todo. Bueno, y entonces, si todo es político, ¿por qué termina diciendo que lo político no lo es todo? Eso es cierto también. Ah, bueno, entonces hay que leer lo que dice la diapositiva. Michelle, ¿nos podrías leer esta diapositiva, por favor? Michelle, ¿estás con nosotros? Ya te la pongo. Sí, ahorita voy. Aquí está la diapositiva ya en más, con mayor plenitud. Sé parte del supuesto. Todo es político, aunque lo político no lo es todo. El axioma arriba planteado nos lleva a reflexionar que en la relación ser humano y ser humano y entre ser humano y ser humano y entre ser humano y naturaleza, el propósito fundamental es de naturaleza colectivo y con implicaciones individuales y que es a este nivel en donde deben regularse, organizarse, concientizarse y educarse las necesidades, deseos e intereses y que los problemas sociales no pueden resolverse debidamente limitándose al ámbito individual y que la política político deben jugar una función indelegable en la búsqueda incesante de comunicar la verdad, lucha por el bien común y la defensa de la dignidad humana, perdón. Muchas gracias. Fíjense que aquí Michelle nos acaba de definir, fíjense, definir este supuesto. Claro, es necesario pues decir lo siguiente, que a nivel individual, el ser humano adopta aspiraciones, a nivel individual adopta necesidades, aparte de todas las necesidades universales que hay, ¿sí? Pero también hay otras necesidades que adopta a partir de una individualidad. Entonces, ya ahí la sociedad tiene que empezar a incidir en el individuo a que esas necesidades, esas aspiraciones, incluso esos sueños, ¿sí? Porque nosotros también soñamos, ¿sí? Soñamos, despiertos, sí, soñamos. Entonces, ahí nosotros es con donde lo político y la política, fíjense que yo he escrito ese binomio política-político, porque la política es la práctica de lo político. ¿Y lo político qué es? Todo lo organizativo, todo lo estatuido, todo lo institucional de la política. De ahí que lo político ¿qué es? Son las instituciones políticas, los partidos políticos, lo que es el Estado, los órganos del Estado, como la Asamblea Legislativa, el órgano ejecutivo, el Poder Judicial, los ministerios, los distintos ministerios que existen, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio de Economía. Todo eso es lo político. ¿Sí? Lo material institucional de la política. Y la política es la práctica, ¿sí? La práctica humana alrededor del bien común. Así que cuando decimos nosotros, mire, la educación es política, sí, es política. ¿Sí? ¿Por qué? Porque busca el bien común. Ojo, entonces sí y solo sí, la educación es política porque busca y construye bien común. Ustedes, el día de mañana, les preguntan, mire, ¿y por qué dice que la educación es política? Si la política es chuca, dice la gente. ¿Sí? Allá afuera, un montón de gente va a las paradas de buses y le pregunta a la gente, mire, ¿y qué piensa usted de lo político? ¿O de la política? Ah, no, dice, es lo más bajo que puede haber. Imagínense, la gente tiene esa noción, pero no es cierta. Ahora, distinto es la política partidaria, la política partidista, la política aquella que tira piedrecitas
a favor de algo o de alguien. Eso sí es el problema que tenemos ahora. Pero la política es una función humana de las más nobles que puede haber. ¿Por qué? Porque le importa, le preocupa y le ocupa el bien común. Entonces, parece que todo es político. ¿Sí? Aunque lo político no lo es todo. Entonces, ¿por qué? Porque, por ejemplo, nosotros somos economía. Nosotros somos también social. Tenemos distintos lugares en donde ejercer nuestra humanidad. Ojo con eso. Entonces, no todo lo político va a estar ahí, ¿verdad? Lo cultural, en lo familiar, por ejemplo, etcétera. Aunque todo es político. Que quede claro, entonces. Entonces, viene un presupuesto fundamental que esta mañana nos va a guiar en el tiempo y en el espacio, obviamente. Lo voy a leer yo. Un paréntesis, cuando ustedes no entiendan algo, por favor, ustedes pueden aquí levantar la mano y pueden hacerlo en una forma plena. Voy a leer esto, el presupuesto fundamental. Podemos hablar de dos perspectivas contrapuestas. Los que argumentan que la política debe enfocarse al logro de propósitos éticos con la justicia, la igualdad, la libertad. Y los que sostienen que la legitimación del Estado no depende de consideraciones éticas, sino de la habilidad para conquistar, mantener y aumentar el poder. En este sentido, se recomienda no apartarse del bien cuando se puede y conviene, y saber entrar en el mal cuando hay necesidad. ¿Realismo o cinismo político? Esa es la pregunta, lo cual resulta ser un dilema terrible. En eso estamos en el momento actual. Cinismo o realismo. ¿Sí? Cinismo o realismo. Entonces, ¿con cuál perspectiva en esta clase vamos a comulgar? ¿O cuál es la propuesta que la asignatura de Sociología General les hace a ustedes como estudiantes de la licenciatura en Mercadotecnia, que en un futuro ustedes se van a enfrentar con esta realidad en la cual ustedes deben de tener ética? ¿Qué es la ética? Yo sé que ustedes llevan esa materia. Ética. También la llevan. Yo no sé si la están llevando este ciclo. Pero ética es aquella parte de la filosofía que tiene por objeto de estudio el hacer lo correcto, en hacer el bien, ¿sí? En construir el compromiso con los demás. Esa es la ética, ¿sí? Discernir entre lo correcto y lo incorrecto. Esa es la ética. Entonces, ¿con cuál perspectiva que señalábamos aquí al principio vamos a comunicar? Podemos hablar de dos perspectivas. Una es la que argumenta que la política debe enfocarse al logro de propósitos éticos, como la justicia, la igualdad y la libertad. Y los otros que dicen que no, ¿sí? Que la administración del Estado no depende de consideraciones éticas, sino de la habilidad para conquistar, mantener y aumentar el poder. En otras palabras, servirse y no servir. Entonces, viene este problema y es el que viene a continuación. Se recomienda no apartarse del bien cuando se puede y conviene, y saber entrar en el mal cuando hay necesidad. Imagine qué problema es. Hay políticos que así hacen. Cuando el bien conviene, hacen el bien. Cuando les conviene a sus intereses,
están con el pie. Dicen, estamos con la gente. Pero en determinado momento cambian de chip y vienen y hacen el mal, porque les conviene hacer el mal para sus intereses. Miren, ese modo de hacer política es tremendo, ¿sí? Es funesto, es nefasto. Entonces, como asignatura, lo que proponemos es la política, la cual debe enfocarse en el logro de propósitos éticos, como la justicia, la igualdad y la libertad. Ojo, que quede claro que la propuesta es comprometernos con el logro de esos propósitos éticos, como son la justicia, la igualdad y la libertad. Yo no sé si hay alguna opinión al respecto y quisiera que me la hiciera, si la hay, si no proseguimos. Entonces, vamos a hablar pues del estado de la cuestión en el momento actual. ¿Sí? Marco Valdés, ¿nos podría leer esta diapositiva, por favor? Marco Valdés, ¿está con nosotros? Buenos días, licenciado. Buenos días. Claro que sí. El estado de la cuestión con los acuerdos de paz de 1992, con los que se le dio finalización a un conflicto armado por la vía del diálogo, negociación y que fue la expresión máxima de la crisis estructural y cuyas causas aún persisten. Es que se puede plantear el advertimiento de un proceso de democratización o transición larga hacia la democracia, ya que aún como sociedad todavía se está construyendo en el vaivén de los avances y retrocesos, es decir, la construcción de un Estado de Derecho en su expresión republicana y que no se ha alcanzado a consolidar a casi 30 años. Y en el momento actual, la segunda década del siglo XXI, una coyuntura singular expresada en una crisis sociosanitaria COVID-19 y que ha afectado con consecuencias sin precedentes a nivel mundial y nacional en todos los niveles de la vida. Es que podemos plantear la necesidad de la búsqueda de soluciones y opciones viables que tengan en cuenta y privilegien en los intereses de la mayoría populares empobrecidas y que en este momento pandémico se han venido a agravar y explosionar. Muchas gracias. Entonces, si nosotros vamos a comulgar hoy con una posición ética que busca la igualdad, busca la libertad, ¿sí? Y busca la inclusión, entonces nos va a preocupar que a 30 años de haberse acabado la guerra, esa guerra de los 80, que tanta sangre costó, ¿sí? Debemos de preocuparnos de construir ese Estado de Derecho que leyó Marco, ¿sí? Ese Estado de Derecho, porque hoy por hoy todavía no logramos terminar de construirlo. Entonces, estamos en un problema muy serio como sociedad. Necesitamos entonces aunar esfuerzos. ¿Sí? Y con la pandemia o con la crisis sociosanitaria COVID-19, ¿sí? Ha venido también pues, a complicar más esa construcción. Por eso es que estamos hablando del estado de la cuestión, porque es así como está ahorita. ¿Sí? Es así como está ahorita. Mañana entra una nueva asamblea legislativa. Mañana, 1 de mayo. Vamos a ver, nosotros como ciudadanos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Observarlo. ¿Sí? Tenemos que observar, pero esta observación no es cualquier observación. Tiene que ser una observación fiscal. Tiene que ser una observación auditora. Yo no sé si ustedes si hay aquí gente que va a querer ser al día de mañana auditor, ¿no? Yo creo que son los de contaduría pública los que estudian para auditor, ¿no? ¿O no? A ver, que me diga alguien si es cierto o no lo que estoy diciendo. Jorge Luis, ¿verdad que los que quieren ser auditores externos e internos son los que estudian contaduría pública? Te hago esa pregunta.
Buenos días, licenciado. Pues yo tengo entendido que sí, pero es una especialización después de la licenciatura también. Perfecto. Pero primero tienen que estudiar eso, ¿sí? Primero tienen que estudiar la contaduría pública. Ahora bien, nosotros, ¿cómo tenemos que ver a los políticos nuevos que dicen que entran el día de mañana? Con un ojo ciudadano, un ojo auditor, un ojo fiscal, un ojo que pueda pedir cuentas. Ese es el ojo ciudadano, que no es cualquier ojo, ¿sí? Como ver llover, va. Si todos vemos, todos, todos nos damos cuenta de que está lloviendo, pero lo pasamos desapercibidos, ¿no? Esa forma de ver no nos conviene, ¿sí? Nos importa mucho ver ciudadanamente, y eso es lo que ustedes también tienen que hacer. El día de mañana comienza esa misión, por favor. Bien, entonces, podemos hablar de la realidad política a partir de un antecedente que explica y agrava el impacto de la pandemia COVID en lo político. Y es lo siguiente: la incursión militar en las instalaciones de la Asamblea Legislativa el 9 de febrero de 2020. Yo en lo particular, o sea, como encargado de la materia de sociología general, considero yo que podríamos tomar como referencia ese acontecimiento, porque fue un acontecimiento político, ¿sí? En primer lugar. Ahora, que después se fue desvaneciendo como un acontecimiento político partidario, ese es otro chillo, como dicen. Pero sí fue un acontecimiento político. ¿Por qué? Porque involucró a toda la sociedad, ¿sí? Involucró, ojo, involucró al bien común. ¿Cómo involucró al bien común entonces? En primer lugar, por las causas de esa incursión militar a las instalaciones de la Asamblea Legislativa. ¿Qué es lo que se buscaba? Que se aprobara un préstamo de 109 millones de dólares para la seguridad. Entonces, la seguridad obviamente es un aspecto de la vida social que involucra a toda la sociedad. Por eso es político. Fue y es un acontecimiento político. Ahora bien, y que después se fue desvaneciendo porque después el manipuleo ideológico y político de determinada fuerza política, en este caso Nuevas Ideas, y, y, el, y su principal vocero, que es el presidente, ¿no? Que fueron ya manipulando el hecho, ¿sí? El hecho a su favor. Y entonces eso desvanece, ¿va? Y terminando pues en una acción que en nada contribuyó al logro del Estado de Derecho en nuestro país. Bien, entonces tenemos el contexto histórico y que hoy en día tenemos que destacarlo, ¿sí? Y es necesario que también lo pongamos de relieve. Sandra, ¿podría leer esta diapositiva, por favor? Sandra Flores, Sí, por favor. el contexto histórico-social de la formación económica y social salvadoreña antes de la irrupción de la pandemia COVID-19 venía configurado con rupturas que ya vislumbraran una inestabilidad política y una relación tirante entre el órgano ejecutivo o gobierno Bukele y el órgano legislativo, y estos dos conformaron escenarios planteados requerimientos de institucionalidad por la Sala de lo Constitucional del Gobierno Judicial
Pero lo que- hasta aquí, Sandra, por favor. Muchas gracias. Bueno, entonces, Sandra nos ha venido como describiendo todo el panorama del contexto histórico-social de la sociedad salvadoreña, ¿sí? Antes de la irrupción. O sea, un contexto histórico manejado por lo político de una forma inestable, ¿sí? De una forma en la cual el órgano ejecutivo con el órgano legislativo venían construyendo escenarios de crisis, de inestabilidad. Entonces, el tiempo de la primera sesión se nos está acabando y vamos a entrar de lleno en el segundo periodo, en la segunda sesión. Entonces, nos vemos a las 8. ¿De acuerdo? Nos vamos a quedar aquí. A las 8 nos vemos de nuevo.